Buscamos la verdad cada mañana. En El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque, con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, ayer lo hablamos y hoy también lo tenemos que hablar porque hoy está la marcha universitaria a la Plaza de los Dos Congresos, convocada por centrales sindicales, por partidos políticos y obviamente por los representantes de las diferentes universidades públicas de la Argentina, en defensa de la educación pública de alguna manera, pero también creo que se llevan muchos reclamos, sobre todo de centrales obreras, de centrales sindicales, pero también de los partidos políticos y mucha gente suelta que tal vez se ve afectado en la microeconomía y que tal vez esto sea una forma de decir, che, no estoy tan de acuerdo con lo que está pasando. Vamos a hablar con Yamila Sokolovsky, que es profesora, es secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Docente Universitaria de la CONADU. Y bueno, vamos a charlar con ella de todos estos temas. Además está en la CTA como secretaria de Género. Gracias por venir a Sónica. ¿Cómo estás, Yamila? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué esperan para hoy? Bueno, una movilización masiva, sí, como vos decías. Bueno, esperamos que, como ocurrió el 23 de abril, ¿no?, que esta movilización en torno a la defensa de la universidad pública y bueno, y de nuestros reclamos particulares en relación al presupuesto y a la cuestión salarial sea también una oportunidad para los distintos sectores de nuestro pueblo de manifestar el descontento frente a las políticas de este gobierno y denunciar la situación gravísima en la que se encuentra, bueno, la mayor parte de nuestra población. Desde los gremios, ¿por qué adhieren? Bueno, convocamos. Convocamos, sí. Bueno, en primer término, esta movilización tiene que ver con un reclamo que venimos haciendo, bueno, desde que se generó la marcha del 23 de abril. Salimos en ese momento a aclarar que la crisis universitaria no estaba resuelta. No estaba resuelta en términos presupuestarios en general, ¿no? Hubo ahí, inmediatamente después del 23 de abril... Un acuerdo que no alcanzó. Claro, hubo un acuerdo en primer término con las autoridades de la UBA y después con el conjunto de rectores y rectoras que integran el SIN, en términos de una recomposición parcial, de emergencia, de algunos ítems del presupuesto, esto que llamamos, y ahora ha sonado mucho, gastos de funcionamiento, sí, y también las partidas para hospitales universitarios. Eso es menos del 10% del presupuesto universitario y lo que nosotros insistimos en señalar en ese momento, cuando decíamos la crisis no está resuelta, no solo era porque esas partidas eran insuficientes, sino porque además más del 90% del presupuesto universitario son salarios docentes y no docentes. ¿El 90%? Más del 90%, wow. El 90 y alrededor del 92% en este momento. Y nuestros salarios han perdido ya en términos reales, esto es en términos de poder adquisitivo, alrededor de un 30%, en algunos casos más, en los casos de las categorías más bajas que cobraban garantía salarial, en términos nominales, ¿no?, frente a, digamos, el porcentaje de aumento que hemos recibido a lo largo de estos meses frente a la inflación, tiene una diferencia de más de un 60%. Tenemos docentes y no docentes también bajo la línea de pobreza. Eso es algo que no pasaba desde hace más de 20 años en la Universidad Argentina. Y bueno, y otras, bueno, la situación de las becas universitarias, de los gastos para ciencia y técnica. ¿Sabes, Yamila, que yo ayer justamente hablaba también con Ileana Celoto y le decía esto, que también esto es un problema no solamente del sector universitario, es un problema de todos los argentinos, que estamos... Es muy difícil, digamos, en los laburos hoy llegar a cubrir la canasta básica. El recorte salarial. Mirá, justamente hoy es salía una noticia que decía que hay 2 millones de argentinos que trabajan de manera no precarizada, digamos, sí, y que están bajo la línea de pobreza. Claro. Sí, claramente. O sea, están en blanco, pero... Sí, también lo que planteamos... por eso hablo de personas sueltas que seguramente digan, che, a ver, a lo mejor yo no utilizo la educación pública, o a lo mejor en algún momento la utilicé, pero digamos, hay como un malestar, me parece, de mucha gente que dice, bueno, tratemos de cambiar esto, de modificar esto, démosle un toque al gobierno, sí, de atención.
Sí, también hay algo que tiene que ver con lo que representa la universidad pública, la educación pública en general, pero en este caso en particular la universidad pública. Ustedes saben, hemos visto numerosas consultas de opinión que señalan a la universidad pública en Argentina como la institución mejor considerada por nuestra gente. Eso no nos sorprende porque la característica de nuestra universidad, con la gratuidad, con el ingreso irrestricto, pero además con la innumerable cantidad de actividades que las universidades realizan en el territorio donde se encuentran, no solamente tiene que ver entonces con la formación de profesionales, con la investigación, sino también con la vinculación estrecha que nuestra universidad tiene con nuestra gente. Entonces la universidad le llega a mucha gente, no solamente porque algunas pueden estudiar en la universidad o decidan estudiar en la universidad porque tienen un familiar que ha estudiado en la universidad, sino porque se encuentran con la universidad en tareas que tienen que ver con, bueno, por supuesto, en la resolución de nuestros problemas cuando nos encontramos con un profesional capacitado, capacitada en la universidad, pero además porque la universidad está en tareas que tienen que ver con el acompañamiento a problemáticas de salud, problemáticas educativas, problemáticas de la vivienda, del medio ambiente, de la producción. Bueno, entonces la universidad está como imbricada en la trama social en Argentina de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que se expresa también cuando la población se moviliza para defender la universidad, incluso en lugares donde no hay sedes universitarias, aunque hoy tenemos universidades en todas las provincias del país, en algunas provincias más de una universidad, sedes universitarias en distintas localidades, pero la experiencia del 23 de abril fue que había incluso pueblos donde no había una sede universitaria y había gente movilizándose. Detrás, digamos, de lo que está pasando, yo te pido una opinión política. ¿Vos crees que el gobierno realmente no tiene dinero para financiar a las universidades o es una cuestión ideológica de buscar de que las universidades puedan autofinanciarse? No, claramente es una cuestión política, ideológica, ¿no? El ataque a la universidad a través del ajuste presupuestario y salarial, como decías hace un rato, es parte de una política que está desguazando el Estado, que está desarticulando la capacidad que tiene el Estado argentino, también a través de las universidades públicas, de garantizar derechos, de construir condiciones para dar respuesta a las necesidades del bienestar de nuestra gente, para construir soberanía. Entonces no es una cuestión contable, no es un problema. Las decisiones que el gobierno está tomando en términos del sostener el déficit cero se apoyan en la decisión de transferir recursos de los sectores concentrados de la economía, de los sectores más ricos de la población, al revés, de los sectores populares a los sectores que concentran la riqueza y el poder económico. Esa es una decisión que organiza la política de este gobierno, que vino a intentar generar condiciones para que el poder económico reproduzca su capital sin encontrar obstáculos en la resistencia de una población organizada. El ataque a la universidad pública también forma parte de esa política de disciplinamiento social, ¿no? Acá hubo una cantidad de partidos políticos que apoyaron la decisión de hacer esto ley. Entre ellos la Unión Cívica Radical, algún sector importante del PRO también, obviamente el peronismo, está claro. ¿Cómo ves, digamos, esta inserción del PRO en algunas cosas sí, en algunas cosas no, apoyando al gobierno, en algún momento tapándose la nariz? ¿Cómo? Porque, digamos, hoy el gobierno no podría hacer las cosas que está haciendo si no tuviese el apoyo legislativo del PRO. Claramente, sí, bueno, yo creo que el PRO y un sector del radicalismo comparten los objetivos de fondo de la política de este gobierno, y por eso están acompañando otros proyectos, ¿no? Claramente, digo, hay un sector del Congreso que apoya y promueve el financiamiento de las universidades, pero también votó la ley bases, votó la esencialidad de la educación. Que después podemos debatir, digamos, internamente cada una de las cosas, pero, digamos, si no estuviese ese apoyo, no estaría. Sí, eso podría ser visto como una incoherencia, como una inconsecuencia, pero también tiene que ver con la configuración que tienen justamente las universidades, ¿no? Esa
esa capacidad de representar transversalmente a una diversidad de sectores, y por eso también la oportunidad de la movilización en torno a la defensa de la universidad de alguna manera pone al gobierno contra las cuerdas. Te hago una pregunta tal vez más interna. ¿Qué si hacen algún tipo de autocrítica o de crítica relacionado con cómo se llegó hasta acá? Es decir, la visión que gran parte de la sociedad tiene, no solamente del peronismo que perdió, sino también del sindicalismo, que es una cuestión base, fundamental para la construcción del peronismo. Si hacen algún tipo de autocrítica para haber llegado a este gobierno. Mirá, creo que todas tenemos que tener una mirada crítica sobre el proceso que hemos recorrido en los últimos años, donde claramente las responsabilidades no son iguales en términos de... Sí, no es lo mismo la CGT, la CTA o sindicatos particulares. Quienes hemos intentado en distintos momentos discutir cuestiones que tenían que ver con la necesidad de tener un gobierno que tomara decisiones más audaces y más claras respecto de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, y de lo cual requería además tener la disposición a confrontar con quien fuera necesario, ¿no? para poder resolver los problemas de la gente. Hemos sido parte de esa discusión y en todo caso también seguimos discutiendo cuáles son las lógicas de construcción de la representación política que deberían permitirnos a quienes hoy estamos construyendo la resistencia, como lo hicimos durante el macrismo, estar presentes y tener capacidad de incidir a la hora de definir quién nos representa y en función de qué proyecto. Bueno, si alguien te está escuchando y en un ratito dice, bueno, voy a ir a la tarde, no voy a ir a la tarde, hay gente que por ahí tiene miedo, digamos, porque a veces ve las imágenes de lo que ha sucedido con los jubilados y dice, che, voy a la marcha, no voy a la marcha. ¿Vos qué le dirías? Que venga, porque la movilización en la calle es una genuina, legítima y necesaria expresión democrática que tenemos que sostener. Cuantas más personas seamos en la calle, también más posibilidades tenemos con esa presencia masiva y esa voluntad de neutralizar la vocación represiva del Ministerio de Seguridad. No está planteado ningún escenario que podamos prever que va a traer complicaciones. La concentración se da en dos lugares fundamentales en la ciudad de Buenos Aires, pero en varios lugares de la Argentina. ¿Dónde se concentran acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires estamos, el acto va a ser sobre la Plaza Congreso, y vamos a estar el Frente Sindical Universitario, las universidades, el movimiento estudiantil, estamos convocando en Alsina y Entre Ríos a las 2 de la tarde. El acto va a ser a las 17 horas y estas movilizaciones ya están empezando a ocurrir en todo el país, como decíamos, en distintas provincias y ciudades, así que otra vez vamos a tener una jornada federal. Bueno, te vamos a liberar porque sé que también tenés que estar, hay mucha ansiedad, es un día muy particular y seguramente en los próximos días hablaremos de las repercusiones. Gracias, Yamila, por haber venido a Sónica. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pasó Yamila Sokolovsky, profesora de la universidad, además secretaria de Relaciones Internas de la Federación Docente Universitaria de la CONADU, en la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.